Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La propuesta general del sello discográfico de Marcelo Morano y Fernando Bassabru consistía en grabar un demo en los estudios RCA de la calle Paroy 100 y firmar un contrato a 5 años por 3 discos. El único que llegó al disco fue Fontova Trío, un álbum notable que tuvo uno de los hits del fin de la dictadura, Me tenés podrido, y que contaba con Sky como guitarrista invitado. Miguel Abuelo registró unas canciones extraordinarias, pero no llegó al LP porque Morano consideró que iba a competir con él mismo debido al éxito que estaban teniendo Los Abuelos de la Nada con su disco editado en 1981, que marcó el retorno de una de las bandas pioneras del rock argentino. Los redonditos que grabaron fueron Diego Rodríguez en batería, Semilla Bucharelli en bajo, Sky y Rodolfo Gorosito, que venía de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, en guitarras, el Gonzo Palacios en saxo y Laura Hutton en coros. Fueron 21 minutos de música en 5 temas, un tal Brigitte Bardot, Pura Suerte, Nene Nena, Superlógico y Mariposa Pontiac. En aquel año había un programa de radio que destacaba por su nivel de audiencia y por sus formas descontracturadas. Representó una avanzada a lo que pocos años después fue conceptualmente la rock and pop. El programa era 9 p.m., iba por Radio del Plata, AM y FM, lo conducían un locutor de San Pedro llamado Lalo Mir y una morocha joven desenfadada y hermosa que se había hecho muy amiga de Poli, llamada Elizabeth Bernassi. Su contracara era Cuero Pesado, dedicado al heavy metal que se emitía por la FM de Radio Continental. A mí los de Cuero Pesado me llamaban Lalo Mierda. Ese era el juego. Ellos eran los metaleros, los puros. Nosotros éramos la música del sistema, cuenta Lalo Mir. Pero también les dábamos cabida a las bandas nuevas. En 9 p.m. pasábamos el demo de Sumo de La Rubia Tarada, pasábamos Virus, el blues de las 6:30 de Memphis La Blusera y por supuesto Los Redonditos. A Superlógico lo gastamos. Rafa Hernández, otra voz de radio de la época, cuenta su visión. 9 p.m. comenzó haciendo una música muy tranqui, a la manera de lo que hoy es Aspen. Después se puso más rockera, forzada un poco por la circunstancia. La circunstancia había sido esencialmente la Guerra de Malvinas. Rafa Hernández llegó a compartir varios momentos con Los Redonditos y hacía sus primeras armas como locutor en Del Plata. El que había acercado la cinta de los demos de la RCA había sido Gustavo Noya, el creador, años más tarde, de FM Tango junto a Michel Peyronel. Noya era el musicalizador de 9 p.m. junto a Daniel Ladogana y le pasó el material a Lalo Mir. Todos los temas pegaron, pero destacaba Superlógico. Para consumar una hermosa dotación vital. Superlógico, superlógico, superlógico. El club de Mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Superlógico, superlógico, superlógico.
El Margarita Xirgu se convirtió en el búnker del desarrollo porteño. El teatro de la calle Chacabuco fue sede de algunas de las performances más recordadas por el acotado público que los seguía. Significó el punto justo en la transición hacia banda de rock. No era el caos del Teatro Lozano, ni tampoco tenía la organicidad de los conciertos más formales, de alguna manera, de la febril temporada 1984-1985. Los Redonditos parecían estar en su estado de gracia, parados en un punto equidistante entre la fiesta y la ceremonia. El afiche del Xirgu, que anunciaba el show del 13 de agosto de 1982, dominado por un lúgubre dibujo de rocambole de 4 gnomos temerarios, informaba: por fin, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las Baby Squid, Enrique Sims. Un cartelito en medio del afiche decía rock criollo, justo al lado de un hombre con rostro de pulpo. Las Baby Squids estaban integradas por Vivi Tellas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián y Edith Kucher. Eran las chicas de los 80 y dentro de un rock argentino misógino, venían de pasarla mal en una serie de conciertos de Serú Girán en el que hacían una versión de Volare. Encontraron un espacio potable en los recitales de Patricio Rey, al que asistía un público entre lumpen e intelectual. Era una variante porteña, si se quiere, del ballet ricotero platense, la presencia femenina entre tanto rock macho. Su caballito de batalla era un rock and roll titulado Mujeres Aburridas, que combinaba con gags de género. La jugábamos de chicas inocentes y sexys, nos poníamos pelucas rubias, era una idea que habíamos amasado con Daniel Melingo. Nosotras actuábamos mucho en los Altos de San Telmo, con Fontova. Hacíamos Cuando calienta el sol. Una noche nos vio Poli y nos invitó a participar de los shows de los Redonditos. Poli siempre manejaba ideas atrevidas, siempre iba a más, cuenta Vivi Tellas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas.
Enrique Sims hacía sus primeros monólogos y aprovechaba una doble circunstancia: la buena impresión que había causado en el triunvirato del Indio, Sky y Poli, y la dificultad que empezaba a tener Mufercho para trasladarse desde La Plata a Buenos Aires. Las intervenciones de Sims en el Xirgu vestido de gurú salpicaban todo el show. Eran peroratas pseudofilosóficas que el periodista fue afilando con el transcurso de los años hasta lograr el concepto anarco-intelectual sexópata que fraguó con lo que en aquellos años se llamaba los designios de Patricio Rey. Esa noche también se lució Celeste Carballo, que fue invitada por los Redonditos y que se despidió con una furibunda versión de su primer éxito, Me vuelvo cada día más loca. Lo que ocurría entre Mufercho y Sims se hizo extensivo a varios de los miembros de la troupe. Era La Plata versus Capital, o, visto en perspectiva, estudiantina versus profesionalismo. Los Redonditos todavía tenían presentaciones en su ciudad. La muda de piel fue lenta. De hecho, a la semana siguiente del show del Xirgu tocaron en Candombe, en calle 6, número 575, en el marco de una muestra de rocambole y Quique Peñas que proponía rock criollo más plástica para la creación de una alternativa, experimento, ruido, músico, visual. Pero la tendencia era irrefrenable y geográficamente tenía que ver con Buenos Aires. El plan era de conquista. El cambio de Sims por Mufercho fue un enroque largo, de 60 kilómetros. No fue abrupto. Incluso llegaron a compartir escenario entre la tregua y la transición y obedeció a varios factores. Para Mufercho fue una fina operación urdida por Poli. Lo cierto es que las actuaciones del payaso Martínez, como también lo llamaban, se estaban volviendo cada vez más incontrolables. Era un desquicio, es verdad, dice Mufercho. Yo tenía que leer una lista de temas y ni me acordaba. Iba a los shows en un estado calamitoso. Tomaba mucho LSD. Un día me citaron en el bar Los Pinos de Capital Federal y me sentaron al lado de un tipo con un saco de corderoy. El tipo me miró, me tendió la mano y me dijo: hola, soy Enrique Sims. Ese fue el comienzo. Yo lo combatí durante un buen tiempo. Le hacía cosas, maldades. Ya prescribió todo. Al viejo lo adoro, sé que no fue cosa de él, no soy un imbécil. Vamos a justificar que hay un grupo que quiere tener un proyecto serio de banda de rock, que necesita crecer. Perfecto. Haces una reunión y decís: nosotros queremos tomar este camino y lo de ustedes no nos sirve. Pero no, todo siempre pasaba entre tinieblas. Nadie era claro. Acércate a él, quiere que le paguen jubilación por todos los años en que aportó en la pobre caja del rock and roll, y lo pagaron tanto que se arrugó y lo jodieron tanto que se pudrió. Nena, 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 nena. Nena, 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 apesta el rock, lo banca la casa Música Pop y una muy lujosa publicación con alternativas de información, y lo pagaron tanto que se arrugó y lo jodieron tanto
música pop y una muy lujosa publicación con alternativas de información y lo pagaron con tanto que se arrugó y lo jodieron tanto que se pudrió. Nena, 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 nena. Movamos un poco el culito. Uno de los grandes éxitos de Mufercho, cuando pudo perfeccionar su set de kermés lisérgica y decadente, fue La oración del niño, un monólogo poético que recitaba sobre una potente base de bajo, batería, guitarras y saxo, y que fue casi una canción más de Los Redonditos. Esa tipología de monólogo entre la perversión y la filosofía fue el que tomó, perfeccionó Sims cuando quedó solo. Un río caliente, turbio y de aguas pegajosas. ¡Ey, oye, ven, sube a la montaña, yo te acompañaré! El río está con agua fresca, bebe, bebe, quítate la sed, corre, juega, ríe. Oh niño, qué hermoso olor, niño. ¿Y las flores? Un río caliente, turbio y de aguas pegajosas. ¡Ey, oye, ven, sube a la montaña, yo te acompañaré! El agua está fresca, bebe, bebe, quítate la sed. Oh niño, qué hermoso olor a niño. ¿Y las flores? Ey, oye, dime, ¿cómo haces para arreglártelas solo en este mundo que es una fiera y todos muerden? Y yo también. Mediocres, mediocres, no pueden hacer otra cosa. No temas, hambre, frío e injusticias te enseñarán. Aleluya, 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 Dios vendrá, Dios vendrá, Dios vendrá. Noches sin temores, presencias de alegrías, lo cotidiano en equilibrio, el trabajo presente. Hablé para todos y yo escuché. Imperfectos, la palabra unificadora, siempre presente. ¿Cuál es el consejo? Lo mío era la palabra, lo de él el movimiento, cuenta Mufercho. Es cierto, al principio nos odiábamos, puros celos. Cuando Poli no le serviste, tira. Yo hablaba de los hallé vacíos en los monólogos. Caí en mi propia trampa. Me arrojaron en la basura. El creador de Cerdos y Peces coincide en un punto. Ambos fueron títeres del diabólico manejo del poder de Poli. Sims cuenta que ella lo convenció para que se mudara a La Plata un tiempo. Allí fortaleció una amistad con los tres. El inicio de mi historia con Los Redonditos fue un monólogo que yo estaba haciendo con Fontova Trío en un local de la calle Tres Sargentos, cuenta Enrique Sims. Cuando terminé me encaró Poli. Ella era bastante famosa en el under. Yo pensé que quería tener una historia conmigo, pero creo que nada que ver. Muy formal. Me dijo, te quiero presentar al señor Solari y al señor Bailinson. Caí en la telaraña. Sims entabló relaciones diferentes con cada uno de los tres. Con Sky y Poli salía en largas caravanas nocturnas que incluían amigos que entraban y salían de la historia, como Alejandro Medina y Claudio Kleiman. Con el Indio tenía una amistad de interiores, interminables charlas de whisky y cocaína en su casa de Ramos Mejía, en las que el Indio solía emocionarse hasta el llanto. Era muy común que el Indio llorara. Extraño esas noches. Llegamos a ser muy amigos, dice Sims. En un catre, en un departamento de Valvanera, con la salud maltrecha, el periodista expresó en 2019 que la única persona que le gustaría que lo visitara antes de morir es el Indio. Nunca me voy a olvidar de él, que él donó sangre sin que yo me enterara cuando mi viejo estaba internado. Nunca me voy a olvidar nuestras conversaciones. Nos peleamos mucho. Yo me mandé muchas cagadas con él, pero lo extraño.
el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. La cocaína
era la droga omnipresente en los redonditos de los 80, extensiva a casi todo el rock y pop nacional. Si los 70 fueron de marihuana y LSD, los 80 se despeñaron en una resbaladiza noche de ojos ciegos bien abiertos. Parte de la lírica de Solari de esa época tiene referencias a esa droga. Los paradigmas estaban cambiados. Si El Expreso Imaginario fue, con su ideario hippie, la publicación hermana de Patricio Rey, en esta década la revista análoga de la banda fue Cerdos y Peces, que empezó como suplemento del Porteño en 1983. De algún modo fue su órgano periodístico oficial, o mejor dicho, quien mejor encastraba con la filosofía hedonista y celebratoria de Patricio Rey. Su manera de entender la contracultura estaba en las antípodas del Expreso. El punk es un hippie que se volvió rabioso, dice Sims a modo de síntesis. El sexo, drogas y rock and roll se materializó aquí de una manera ácida, en una combinación criolla de lo que proponía el periodismo cultural español del postfranquismo en revistas como Ajo Blanco, El Víbora y El Viejo Topo. 1982 fue un buen año artístico de Los Redonditos. Sonaban cada vez mejor. La difusión en 9 PM les daba una visibilidad que los incluía extrañamente entre lo nuevo. Si desde 1977 se movían como topos por pasadizos clandestinos, ahora aparecían pegados junto a Alejandro Lerner y Riff. Corrían otros aires. El escenario ricotero todavía era un sitio abierto, pero regían criterios más artísticos. Subían y bajaban Krisha Bogdan, bailarina nacida en Gran Bretaña y pareja de Miguel Abuelo, Susana Posner y Ana Venegas, luego integrantes de la Sex. Por la misma época entraron Claudia Schwarz y su hermana, la artista plástica Marcia Schwarz, y muchos más. En septiembre volvieron a La Plata para tocar en un festival de primavera en el microestadio de Gimnasia de Esgrima. Fue una muestra de que se movían con liviandad con el tema de los invitados. El carácter teatral de la banda había consolidado una máxima que llevaron demasiado lejos y que tenía que ver con preservar el espíritu nocturno y con el hecho de no mezclarse con otras propuestas artísticas. Con el tiempo, la idea se cristalizó en la frase solos y de noche y tuvo al Indio como su principal cancerbero. Sky y Poli eran más laxos y de hecho, ante la negativa de Solari a presentarse en Gimnasia porque había otras bandas, de común acuerdo decidieron invitar como cantante al flamante amigo Luca Prodan. Había un antecedente de participación de Patricio Rey en festivales y era el de Pan Caliente. De todas formas, semanas antes del caótico show en Excursionistas, tuvieron una breve intervención de 2 temas en La Plata Rock, el 6 de diciembre de 1981. Fue un encuentro realizado en el country del Club Banco Provincia en Citibel, en el que también tocaron Celeste Carballo y bandas de las zonas como Rey Imaginario, Sarcasmo, Tríptico, Perros en la Lluvia y la Banda del Bao. El cierre del festival estuvo a cargo de Manal, una de las pocas bandas argentinas admirada por Los Redonditos. Luca Prodan llevó a Gimnasia a Roberto Pettinato, un periodista que había conocido como director del Expreso Imaginario, que ostentaba buena información de cultura rock y tocaba el saxo. Como Los Redonditos de Ricota, pero por otros motivos, Sumo era una rara avis en el panorama del rock local. Fue tal vez la única banda a la que la guerra de Malvinas perjudicó. Su baterista, Stephanie Nuttall, era inglesa, no toleró el clima antibritánico y volvió a su país. Luca además cantaba en inglés, hecho que se llevaba de los pelos con el relato del rock nacional, que remachaba como hito cultural la decisión de los pioneros de cantar en español. Con la perspectiva de los años, el concierto del microestadio de Gimnasia Esgrima La Plata fue un instante histórico. Pero en 1982 nadie estaba en condiciones de sospechar que tanto Sumo como Los Redonditos se iban a convertir en bandas icónicas. En otro sentido, aún más insospechado, fue el derrotero mediático de Pettinato.
En ese momento no fue más que la colaboración de un carismático y estrafalario cantante del under en una banda en ascenso, dentro de una velada a la que todo el mundo había ido a ver el número central, Riff. Con el Indio en Valeria del Mar, Patricio Rey esa tarde formó con Sky, el Topo de Aloisio, Ricky Rodrigo y Diego Rodríguez. También fue a bancar la parada Mufercho. Luca cantó un tema que un año después incluiría en el trabajo debut de Sumo, Corpiños en la Madrugada, canción que Solari había compuesto el verano anterior en Valeria, Mejor no hablar de ciertas cosas. También hizo Blues de la Libertad, Criminal Mambo, Nene Nena y bailoteó en el instrumental para Monona Blues. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. La mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Escuchábamos a Sumo y su versión de Mejor no hablar de ciertas cosas. Antes, Jijiji por Los Redonditos, Nene Nena. Fabiana Cantilo haciendo Mujeres y en el principio, Súper Lógico, las canciones de este capítulo 15 de Vida y Obra de Patricio Rey. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos Fuimos Reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.